vamos a comenzar a resolver el siguiente ejercicio, ¿no? Es del tema de, seguimos con el tema de estructuras algebraicas, ¿no? Vamos a recalcar. Seguimos en un tema de estructuras algebraicas, ¿no? Bien, el ejercicio es el siguiente, ¿no? La función, dada la función de dos componentes, un espacio de vectores de R2, se transforma a los reales, ¿no? Bueno, sería una transformación lineal esta partecita, ¿no? Una transformación lineal esta parte, ¿no? Denotaríamos de que se transforma, ¿no? Por alguna operación llega a transformarse a reales, ¿no? Bien, es una ley interna, una ley de composición interna, ¿no? O sea que cumple eh, en los reales, ¿no? Que en los reales cumple la ley de composición interna, que sería la clausura o también denominado el cesado, ¿no? Bien, la transformación lineal lo podemos decir o también ya denominada la función o la condición está dada por esto, ¿no? Un vector de dos componentes se transforman a la suma de ambos, ¿no? Donde el segundo elemento está elevado al cuadrado, ¿no? Verificar que no es asociativa ni conmutativa ni admite elemento neutro, ¿no? Bien, debemos de verificar simplemente esas. Podemos ver, ¿no? Otras propiedades más, ¿no? Pero no es necesario, ¿no? Simplemente nos iremos a puntuar a los problemas, bueno, a lo que nos pide, ¿no? Verificar que no es asociativa, o sea, primera, va a ser la primera propiedad, vamos a poner acá, lo vamos a escribir. Lo vamos a colocar de esta vez un color fucsia, a ver. La propiedad, bueno, la propiedad 2 sería, ¿no? Asociativa. Debemos demostrar que no es asociativa, ¿no? Bueno, debemos ver si es asociativa o no, ¿no? Bueno, si es que nos dan asociativa, entonces contradecimos, ¿no? A la pregunta, entonces decimos si es asociativa, ¿no? Pero la propiedad asociativa, si recordamos un poco, en este caso a lo que era, la operación era así, ¿no? Viene para todo A, B, C, que pertenecen al conjunto, en este caso el conjunto es los reales, ¿no? ¿No? Los reales. Entonces, vos A, bueno, tendríamos una operación definida, ¿no? Entonces nosotros no tenemos esa operación definida. En este caso sería de la siguiente manera, si recordamos un poco, era así, ¿no? Bueno, lo denotaríamos, ¿no? Así. A operado con B, operado con C, debe ser igual a, bueno, a ver, A operado con B, operado con C, ¿no? En este caso me estoy definiendo yo una operación, ¿no? Que es la operación punto, ¿no? Asociamos los dos primeros o asociamos los dos segundos. Esa era decisión de nosotros, ¿no? Pero bueno, en este caso no estamos trabajando con, en este caso, no estamos trabajando con la función. Esa es la operación, ¿no? Entonces podemos decir dos vectores en este caso, ¿no? Lo podemos denotar así de la siguiente manera, ¿no? Voy a borrar esto. Más o menos me he hecho una guía para ver cómo podríamos plantearlo, ¿no? Entonces, planteándolo podría ser de la siguiente manera, ¿no? Para todo, U, B, W, en este caso son vectores, V y W son vectores que pertenecen a los bueno, de componentes de R2, ¿no? Entonces podemos definir que existe, ¿no? Una propiedad asociativa, ¿no? Que en este caso sería la transformación, ¿no? La operación de ese, la función, ¿no? Podemos decir la función de U, ¿no? Del vector U eh, más la función del vector B
más la función del vector W debe ser igual a la función del mismo, ¿no? Lo voy a copiar para no tardar un poco. Ahí, ¿no? Entonces lo que yo puedo decidir aquí es asocio los dos primeros y asocio los dos últimos, ¿no? Y ver qué sucede. Estoy asociando los dos primeros o los dos segundos, ¿no? Bien, esa sería la propiedad, ¿no? Pero recordemos, ¿no? Podemos transformar de la siguiente manera, ¿no? En este caso estamos trabajando con vectores, deberíamos trabajar con vectores, ¿no? Entonces esto sería f de u. Lo voy a hacer así, miren, lo voy a hacer por acá porque va a ser larguito. Va a ser f de u en sus dos componentes, u1, u2, ¿no? Más f, bueno, lo vamos a poner así, ¿no? F de u simplemente va a ser los componentes u1 y u2, ¿no? u1, u2, ¿no? Más las componentes de u, bueno, b1 sería, coma b2, ¿no? Corchete, ¿no? Más w1 y w2, ¿no? Bien, igual, ahora va a ser u1, u2, más corchete va a ser b1, b2, ¿no? Más w1, w2, ¿no? Sumaremos estos vectores, ¿no? Podemos sumar, ¿no? En este caso, bueno, vamos a formalizar esto un poco, ¿no? Esto lo vamos a formalizar, no es f, es así, ¿no? Esto sería así, ¿no? U más b más w, ¿no? Son vectores. Esto debe ser igual a u más b más w, ¿no? Estoy asociando los dos primeros o los dos últimos, ¿no? Bien. Sumo estos dos vectores, voy a tener u1 más b1, u2 más b2, ¿no? Más w1, w2, ¿no? Esto va a ser igual a u1, u2 más, aquí voy a sumar, ¿no? b1 más w1, b2 más w2, ¿no? Listo. A ambos miembros voy a aplicar la función, la transformación, ¿no? Que era f. Ahora sí, ¿no? Entonces voy a tener, en este caso, voy a tener f de todo este paréntesis, f de todo ese paréntesis, f de todo esto y f de todo esto, ¿no? Bien, pero recordamos, este es su primera componente y este es su segunda. Entonces la transformación está definida de esta forma, a más b cuadrado, ¿no? Entonces la primera más la segunda al cuadrado. Entonces esto va a ser u1 más b1 más, esa es la primera componente, más la segunda componente al cuadrado, me dice, ¿no? u2 más b2 al cuadrado. Más w1 sin paréntesis más w2 al cuadrado. Bueno, lo vamos a poner paréntesis acá, ¿no? Va a ser igual esta transformación, ¿no? El primero más el segundo al cuadrado, ¿no? Aquí lo mismo, ¿no? El primero va a ser u1 más el segundo que va a ser al cuadrado, u2 al cuadrado, ¿no? Más, en este caso voy a tener el primero al cuadrado, bueno, el primero nada más, b1 más w1 más el segundo que es todo esto, b2 más w2 al cuadrado, ¿no? Ahí está. W2, bueno, b2 más w2 al cuadrado, ¿no? Listo. Veamos si esto es una igualdad o cumple una cierta igualdad, ¿no? Vamos a ordenar un poquito esto más arriba. Ahí está, ¿no?
Bien, a ver, ordenemos esto. Entonces esto va a ser de la siguiente manera, ¿no? Voy a tener U1 más B1 más, si hago alguna operación de desarrollo este cuadrado, voy a tener U2 al cuadrado más 2 veces U2 por B2 más B2 al cuadrado, ¿no? Más W1 más W2 al cuadrado. Igual, ¿no? Del otro lado lo voy a hacer con blanco. A ver, esto va a ser U2, U1 más U2 al cuadrado más B1 más W1 más B2 al cuadrado más 2 veces B2 W2 más W2 al cuadrado, ¿no? Ahí está, ¿no? Veamos, tengo U1, sí, tengo aquí U1. Veamos B1, aquí tengo B1. U2 al cuadrado, aquí tengo U2 al cuadrado. 2 veces U2 por B2, 2 veces U2 por B2, esto ya no lo tengo. B2 al cuadrado, B2 al cuadrado. W1, W1, W2 al cuadrado, W2 al cuadrado, ¿no? El único término que no tengo es este, que no es igual. Por ese término, entonces yo concluyo que esto ya no cumple, es una igualdad, no, ya. Chao, ¿no? Entonces esto no cumple igualdad, ¿no? No es asociativa, ¿no? No es igual de esto, es contradictorio, ¿no? Entonces, podemos concluir en que no cumple, ¿no? No cumple asociativa. Bueno, o no es asociativa, ¿no? Como lo dice en el problema, ¿no? No es asociativa, ¿no? Entonces ya tengo la conclusión de este resultado, ¿no? No es asociativa, ¿no? Bien, entonces ahora tendríamos que demostrar la siguiente también, ¿no? Que es la propiedad número, si es conmutativa, esa era la última. Propiedad 5 le podemos poner, que es la conmutativa, ¿no? La propiedad conmutativa. Veamos si cumple o no. Esta propiedad. No, esta propiedad conmutativa debería de... Bueno, no tampoco debería cumplir si el problema nos dice que no cumple, no admite. Tampoco es ni conmutativa, entonces definamos la conmutatividad, ¿no? En este caso tendría que ser para vectores también, ¿no? Para todo U que pertenece a los reales al cuadrado, vectores de dos componentes, ¿no? Entonces debería de ser el siguiente, ¿no? La componente U1, U2 debería ser igual a U2, U1. Deberían ser iguales, si es conmutativa debería conmutar, ¿no? Entonces, bien, hacemos eso, ¿no? Pero definamos algo, ¿no? Voy a tener U1, U2 va a ser igual a U2, U1, ¿no? Miembro a miembro le voy a aplicar la función, ¿no? La transformación va a ser f de U1, esto es más cortito, ¿no? U1, U2 y esto va a ser igual a f de U2, U1. Listo. Ya tengo eso, ¿no? Entonces, recordemos que la transformación al cambio de esto era el primero más el segundo al cuadrado. Y este lado era el primero, U2, más el segundo al cuadrado. Ahora verifiquemos si existe una igualdad, ¿no? Podemos ver, ¿no? No es igual, ¿no? Son distintos, totalmente distintos. Entonces también podemos denotar que no es conmutativa, ¿no? No es conmutativa. Listo, ¿no? Con eso ya concluimos con este apartado y creo que nos decía un apartadito más, ¿no?
Veamos qué más nos pedía. Ni admite neutro, dice, ¿no? Entonces también demostremos que no admiten elemento neutro, ¿no? El elemento neutro era la propiedad número 3, si no me equivoco. Existencia del elemento neutro. Existencia del elemento neutro, ¿no? Bien, demostremos que tampoco existe esto, ¿no? Que no cumple, ¿no? Entonces yo digo, bueno, decíamos, ¿no? Que para que pueda cumplir el elemento neutro, en este caso tenemos que darnos una función, ¿no? Bien, para todo era así, ¿no? Para todo vector u, bien, lo podemos definir así, ¿no? Bueno, para todo elemento a, a, bueno, para todo elemento a, digamos, que pertenece a los reales, entonces, bueno, tal que existe un e que pertenece también a los reales, ¿no? Listo, ya está. Estamos trabajando sobre el cuerpo de los reales, ¿no? Bien, entonces si esto existe, entonces yo tendría que decir que la función de un vector a operado con el elemento neutro debería ser tanto por izquierda como por derecha al mismo elemento a, ¿verdad? Entonces eso debería demostrar. Entonces yo digo f de a por derecha debe ser igual a, ¿no? Y la f de por izquierda, por elemento neutro, por izquierda debe ser elemento igual a, ¿no? Entonces esta operación la conocemos, está definida de la siguiente manera, ¿no? Era el primero más el segundo al cuadrado, ¿no? Y eso es igual a, ¿no? En este caso el primero más el segundo al cuadrado, y eso es igual a, ¿no? De la misma manera, entonces despejo el elemento neutro, va a ser igual a, va a ser a menos a, todo eso en raíz, ¿no? En este caso, y este lado vaya a tener el elemento neutro, va a ser igual a menos a al cuadrado, ¿no? Entonces ya tendría ese elemento. Ahora veamos que esto es igual a cero, ¿no? Y esto es, bueno, sería si factorizamos un poco, va a ser a uno menos a. Son totalmente distintos, ¿no? Tendría que darnos el mismo elemento tanto por izquierdo como por izquierda, por derecha, el mismo elemento neutro. Pero en este caso no cumple, ¿no? Entonces puedo concluir al final que no existe, ¿no? Bueno, bueno, eh, a ver, que no existe, o bueno, pero directamente que el elemento neutro no pertenece a los reales, ¿no? O no tiene elemento neutro, ¿no? Listo, ¿no? Entonces aquí puedo concluir de manera literal, no admite elemento neutro, ¿no? Y esa sería la conclusión al problema, ¿no? No admite elemento neutro. Bien, con eso ya habríamos terminado el ejercicio, ¿no? Esa sería su resolución, ¿no? Un poco de resumen. No era tan largo, tampoco tan complicado, ¿no? Ahí está, ¿no? Entonces no admite elemento neutro. Bien, o sea,